¿Qué tal amigos y amigas de Avanza Network? Espero que estén muy bien. Acá Daniel Molina enviándoles un gran y cariñoso saludo. Les envío un gran abrazo virtual por el momento, esperando que se encuentren bien junto a sus familias, ministerios. Y queremos de verdad agradecer a cada líder, a cada pastor que es miembro de Avanza y que nos permiten seguir construyendo y edificando diferentes iglesias locales en Chile y en Latinoamérica. De verdad estamos contentos. Todo lo que Dios ha hecho durante este tiempo nos ha sorprendido y creemos que el mejor tiempo de la iglesia aún está por venir. Nuestro corazón, nuestras expectativas, nuestra esperanza está súper alta porque tenemos un Dios que siempre sorprende, renueva y hace cosas nuevas y frescas. Así que queremos de verdad bendecirte, ayudarte y animarte, sea cual sea la temporada. Dios te llamó para lo que estás haciendo y no tires la toalla. Sigue avanzando, sigue luchando porque hay cosas mejores que nos esperan adelante. Así que pastor, pastora, líder, te animamos a que sigas avanzando y apoyando la visión de los pastores y la visión que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias de verdad. Hoy día me gustaría hacer una recapitulación de nuestra sesión de predicación efectiva. Si a lo mejor te perdiste nuestra sesión, si quizás no tomaste todos los apuntes que querías o quizás te faltó algo, nos gustaría poner a disposición esta sesión para ti completamente gratuita para que puedas de una u otra manera complementar algunas cosas que quizás tú ya sabes respecto a lo que es una predicación efectiva. No existe mayor privilegio del que tenemos tú y yo como ministros, como líderes, de anunciar las maravillas y las bondades de nuestro Señor. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo y le escribe a Timoteo en el libro de 1 de Timoteo 4:13, en la versión NTV, dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Y ahí se mencionan bastantes verbos diferentes: leer las escrituras, animar y enseñar a los creyentes. El libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2:9, el apóstol nos escribe y dice que hemos sido llamados a proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, esto es el rol que tenemos nosotros y creo que eso está bastante claro. Y la sesión de hoy día, más que decirte lo que tú tienes que predicar, vamos a estar hablando respecto al cómo hacerlo, respecto a qué cosas, qué elementos van a ser esenciales para que nuestra predicación, para que nuestro mensaje sea efectivo, para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas. En estos momentos, este video está siendo mirado por gente de todas las edades. Lo está viendo quizás un adolescente, lo está viendo un joven. Este video a lo mejor lo está viendo un pastor con muchos años de experiencia, a lo mejor diferentes personas con muchas edades. Y mi desafío ahora es llegar a todos ustedes. Y el mismo desafío tienes tú semana a semana cuando predicas o cuando compartes el mensaje, sobre todo ahora cuando lo hacemos online. Pero también es importante para cuando lo hagamos de manera presencial. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees tú que son los elementos esenciales que debe tener una predicación efectiva? ¿Qué es una predicación efectiva al final del día? ¿O qué cosas debería considerar para que lo que tengo que predicar o entregar a mi congregación o a mi grupo de líderes o a quien sea tenga un elemento especial y pueda ser de verdad de edificación y bendición a aquellos que están escuchando el mensaje o la predicación? Y me gustaría decirte esto: la clave más importante siempre va a ser el Espíritu Santo. La clave más importante siempre va a ser lo que Dios tiene que decir y no lo que yo quiero decir. Eso creo que es de verdad esencial. Y si hay algunos elementos que creo que tenemos que considerar, me gustaría nombrarte 10 de estos elementos para que puedas ir tomando apuntes si gustas. Y si estás suscrito a nuestra página, te contamos que todo el material escrito, con citas, con versículos, con todo lo necesario, va a estar en nuestra página web en un par de semanas más. Así que no te preocupes porque queremos facilitarte lo más que podamos esta sesión. El primer elemento que me gustaría mencionar es el lenguaje. Es importante que una predicación contenga un lenguaje especial, un lenguaje adaptado al lugar, a las personas a las que estamos alcanzando. Tenemos que llegar a un sinnúmero de personas, tenemos que llegar a una audiencia variada.
Tenemos que llegar a un montón de personas de diferentes estratos sociales, de diferentes realidades, de diferentes nacionalidades, de diferentes edades. Y nuestro lenguaje puede ser la clave o el clavo, la clave o el obstáculo para lograr lo que tenemos que entregar. Y sabes, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Si hay algo que admiro de Cristo, aparte de las millones de características que tiene, porque Él sí que es perfecto, una de las cosas que admiro es su capacidad de haber adaptado el lenguaje para las personas que Él iba a hablar y entregarles las verdades del reino. Fíjate que Jesús estuvo rodeado de campesinos, de agricultores, de pescadores y ocupó elementos del lenguaje que ellos conocían y Jesús ocupó su lenguaje, incluso su idioma, para hablar a sus corazones. Jesús no les habló del internet, Jesús no les habló del Wi-Fi, Jesús no les habló de Zoom, Jesús no les habló de Instagram, Jesús les habló simplemente a personas normales como él, como cualquier otro, y ocupó elementos. Cuando Jesús le dice mi yugo es fácil, estaba hablando del yugo, de lo que usan los animales en el campo, una yunta de bueyes. Cuando Jesús le dice el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, es porque ellos conocían esos elementos. Mi pregunta es, ¿estás adaptando el lenguaje que tú tienes en sí, en ti mismo, para otros o esperas que otros se adapten a tu lenguaje? Primera pregunta importante de hoy. Es importante que nosotros pensemos que no queremos alcanzar a otros cristianos, queremos alcanzar a los que no son cristianos, a los que aún no conocen de Cristo. Entonces necesitamos adaptar. Quizás nuestro lenguaje a veces es demasiado evangélico, a lo mejor nuestro lenguaje es demasiado canuto, perdón la expresión, donde entendemos solamente nosotros. Y si ustedes se fijan, el lenguaje bíblico tiene bastantes metáforas, tiene bastantes elementos poéticos, tiene muchas simbologías y si nosotros creemos que la gente entiende, no estamos haciendo un buen trabajo porque hay muchas cosas que no entienden. Siempre cuento la experiencia de unos pastores amigos de Carolina y mi amigo César de Osorno, de Casa Filadelfia. Me dicen que en cierta ocasión ellos en Osorno estaban haciendo una actividad de alcance y le preguntan a un señor de edad si entendían lo que ellos estaban haciendo en la calle. Y este señor les dice, la verdad es que entiendo algo de lo que me dicen, pero todavía no entiendo eso de que se va a casar un cordero con una novia. Eso de verdad que no lo entiendo. No sé si me entiendes el punto. Suena un poco irrisorio, pero es así lo que el mundo a veces piensa cuando nosotros hablamos. Cuando cuando Jesús dice que Él es la puerta, no estamos hablando de una puerta de madera. Hay un montón cuando decimos yo canto, yo bailo en el río, para nosotros como evangélicos entendemos un montón de cosas, pero el lenguaje tenemos que adaptarlo al grupo, a las personas que queremos llegar. Así que por favor, si te puedo dar un consejo, que tu lenguaje sea lo más claro y simple posible. Aprendamos del ejemplo de Jesús. Hay un montón de citas bíblicas que te voy a compartir en nuestro PDF cuando puedas descargarlo de nuestra página. Ahí viene todo con mucho más de detalle. Hazte la pregunta, ¿mi predicación es entendida o sería entendida por un no cristiano? Te hago otra pregunta de reflexión. Mis palabras son demasiado evangélicas que solo algunos las entenderían. Te hago otra pregunta de reflexión. ¿Quiero alcanzar a más cristianos o quiero alcanzar a los sin Cristo? El segundo elemento que me gustaría compartir respecto a una predicación efectiva que realmente tenga resultados, y no estoy hablando solamente de números, estoy hablando de un crecimiento, de una conexión, de una reconexión con el Padre. El segundo elemento que es muy importante es el conectar con las personas. Todos hablan, dice un dicho, pocos comunican y solo algunos llegan al corazón de la audiencia. Recuerda que a mayor conexión, mejor las personas van a estar preparadas para escuchar lo que tenemos que decir. Entonces tengo que conectar, tengo que llegar a las personas. Y una de las formas en las que conectamos con las personas es simplemente mostrándonos como personas normales. Tengo que mostrarme como una persona normal, que también me cuesta, que también tengo luchas, también tengo debilidades, también necesito de Cristo como cualquier persona. ¿Saben? No podemos presentarnos ante las personas como modelos terminados. Tenemos que presentarnos como personas normales. El apóstol Pablo en más de alguna ocasión se presentó como una persona normal. Dijo él, soy incluso uno abortivo, como uno de los últimos, de los
porque se me apareció Jesús. En Primera de Corintios capítulo 2, verso del 1 al 3, Jesús habla y dice y se presenta ante la iglesia de Corinto con debilidades. El libro de Romanos, Pablo abre su corazón y se presenta también como alguien que le cuesta un montón de cosas. Habla incluso de su aguijón. Entonces, Pablo es un ejemplo hasta cierto punto de cómo mostrarnos normales y vulnerables y para conectar con las personas. El pastor Judah Smith en una de sus predicaciones dice, conectas mejor con las personas cuando te muestras normal que cuando te muestras fuerte. Y muchas veces las personas van a conectar con nosotros cuando nos mostramos normales, tal cual. Porque mientras más distancia creo yo entre las personas, más difícil va a hacer que las personas puedan comprender lo que estoy hablando. ¿Ok? Te hago algunas preguntas de reflexión. Primera pregunta de reflexión. Cuando predico, ¿busco proyectar una imagen positiva de mí o una imagen positiva de Jesús? ¿Me trato de presentar como alguien súper cool, muy bacán, que lo sé todo, que yo de verdad que ya estoy en otro nivel? ¿O prefiero mostrar a Cristo? La otra pregunta de reflexión que quiero hacerte es ¿de qué manera puedo conectar mejor con mis hermanos? ¿Puedo conectar contando un testimonio? ¿Puedo conectar quizás contando algo que me pasó el otro día? ¿Puedo conectar quizás respecto a algunas situaciones que me pasan que yo entiendo que las personas van a poder comprender y ponerse en mi lugar? Entonces es necesario que podamos conectar con las personas. Esa va a ser una clave muy importante para que tu predicación sea efectiva. Punto número 3. Utiliza herramientas audiovisuales. Estamos en una sociedad que está hiperestimulada visualmente a través de las redes sociales, en nuestros teléfonos, en nuestras pantallas, en los medios de comunicación. Todo el mundo está proyectando y enviando imágenes. No puedo esperar estar hablando 40 o 50 minutos y las personas me tienen que escuchar interesadas, porque según algunos estudios, después de 20 o 30 minutos ya la concentración se pierde, sobre todo en los adultos. Es por eso que tenemos que tratar de ser efectivos con nuestro tiempo. Es necesario. Me gusta tomar este ejemplo cuando Dios le habló a Juan, en el libro de Apocalipsis. Dios le mostró cosas y él oyó cosas. En otras palabras, Dios ocupa un elemento audiovisual para entregarle a Juan y él le mostró todo lo que vendría en el Apocalipsis. Y Juan dice que oí una voz y luego dice que vio y dice que veía imágenes, veía jinetes, veía simbología, veía... Entonces Dios ocupó imágenes, ocupó elementos audiovisuales para entregarle a Juan el mensaje del Apocalipsis. Qué increíble, a veces se nos olvidan esos detalles. Y si Dios lo ocupó para Juan, ¿por qué nosotros no podemos ocupar eso? Claro que sí, podemos ocuparlos para nuestras predicaciones, poner algún comercial, poner de repente alguna canción, interrumpir nuestro mensaje y hacer algo diferente. Es necesario, tenemos que ocupar elementos que tenemos para que la predicación pueda llegar a las personas. Recuerda, estoy llegando a ancianos, estoy llegando a preadolescentes, estoy llegando a niños. Entonces tengo que ser creativo. Si yo como pastor quizás no me considero tan creativo, puedo formar un equipo o puedo tener un equipo o asistentes o personas que me ayuden a que mi mensaje tenga elementos audiovisuales. A veces cuando me toca predicar parto mostrando una fotografía y eso captura de inmediato la atención de las personas. Parto mostrando un afiche de una película, parto quizás a veces mostrando un elemento visual y las personas me quedan mirando así como ¿qué es esto? ¿Qué está hablando? Y ya tengo su atención y es necesario que nosotros podamos de una u otra manera ocupar elementos, ya sea reales, ya sea elementos visuales o audiovisuales. ¿Sabes? Podemos incluir imágenes, podemos incluir videos, podemos incluir fotografías, historias, intervenciones artísticas, aplicaciones para celulares, challenges virales, sobre todo si estoy predicando en un contexto más juvenil, presentaciones con Prezi quizás, música. Puedo ocupar, como te decía, comerciales, puedo ocupar un elemento. Si voy a hablar respecto a algo que yo sé que va a impactar el corazón de las personas, tengo que pensar, ok, ¿cómo podría llevar este elemento? Voy a hablar acerca de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ok, voy a llevar una toalla, ¿por qué no?
y voy a llevar un recipiente con agua. Esto es un elemento visual que a las personas jamás nunca se les va a olvidar, ¿me entienden? Entonces es necesario que como predicadores, como líderes, seamos creativos al momento de hablar, al momento de predicar, y una de esas formas es utilizando herramientas audiovisuales o visuales. Te hago otra pregunta de reflexión. ¿Estoy innovando en mi forma de predicar? ¿Estoy agregando elementos diferentes? ¿O qué elementos podría desde hoy comenzar a utilizar en mis predicaciones? ¿Tengo un equipo creativo que me ayuda a fortalecer mis predicaciones o las predicaciones de nuestra iglesia para que sean más efectivas? Pregunta de reflexión. Hay otra herramienta que consideramos que es muy importante que te pueda ayudar en tu forma de predicar y hacer que tu predicación sea más efectiva. ¿Cuál es esta? Punto número 4. Tu lenguaje corporal y comunicación no verbal. Algunos estudios, como los que señala Felber en su libro Me Explico, señala que solo transmitimos un 8% de las palabras en palabras y el 92% lo expresamos a través del lenguaje no verbal. En otras palabras, expresamos no solamente cómo hablo, expreso con mi ropa, expreso con mi sonrisa, expreso con mi mirada, expreso con mis manos. Hay un montón de elementos, incluso el fondo que yo tengo. Si es demasiado distractivo, tú vas a estar mirando la cortina, vas a estar mirando el cuadro de London, vas a estar ahí. Entonces hay muchas cosas que comunican. Y como pastor, como líder, como predicador, usted pastora como predicadora, tenemos que pensar de que las personas no solamente escuchan mi voz, también están mirando mi reacción. Si estoy hablando respecto a la nueva vida en Cristo, de que todo ahora es diferente y que tengo un pasado que Dios ya perdonó, pero estoy con esa actitud, con esa cara de aflicción, de mala onda, de que estoy aburrido, eso se va a transmitir. Pero si estoy hablando del gozo de Cristo, si estoy hablando de una nueva vida, eso lo tengo que transmitir con mi sonrisa, lo tengo que transmitir con mis manos, lo tengo que transmitir con mi lenguaje corporal. Porque la gente está atenta a lo que yo estoy transmitiendo. Por lo tanto, el lenguaje, la comunicación no verbal y el lenguaje corporal es importante. Si yo estoy así, estoy dando una señal. Estoy dando una señal de que estoy aburrido, que estoy a defensiva porque estoy con mis brazos cruzados. Si estoy mirando para otro lado, estoy dando una señal, que no me interesa lo que me están diciendo. Entonces el lenguaje corporal es esencial. No lo olvides, pastora, pastor, líder, amigo. Es necesario que nosotros seamos cuidadosos con nuestro lenguaje porque el lenguaje corporal transmite mucho más que las palabras. Te hago una pregunta de reflexión. Pregunta número uno, de reflexión en este punto 4. Tengo un par de personas que me entreguen feedback de la exposición de mi mensaje. Pastor, pastora. A veces ustedes tienen la ayuda de su esposo, ¿sí? O de su esposa. ¿Tienen dentro de su equipo gente de diferentes edades que al final de su predicación les entregue un feedback? Nunca se me había ocurrido. Bueno, es necesario. Tenemos que hacerlo. Es necesario tener a un joven, a un anciano, a un niño o a una persona y que nos cuenten al final. Les puedo pasar una hojita. Hey, puedes anotar cosas que te gustaron, cosas que no te gustaron, cosas que mejor. Pero Daniel, ¿cómo le voy a pedir eso? Es que es necesario. Porque tengo que saber si estas personas están entendiendo el mensaje que estoy predicando. A lo mejor nunca lo habías hecho. Hoy es tiempo de comenzar a cambiar nuestras prácticas, de comenzar a mejorar, de profesionalizar un poquitito más lo que estamos haciendo. ¿Sabes por qué? Porque es para Dios y es para el pueblo, es para la iglesia, pueblo de Cristo, a eso me refiero. Es necesario. Ahora, te hago otra pregunta. Vuelvo a ver mis predicaciones para analizar ciertos aspectos que tengo que mejorar. Yo cada cierto tiempo, una vez después que predico, vuelvo a analizar las predicaciones y vuelvo a escuchar mi tono de voz, vuelvo a ver, debería mejorar esto, debería mejorar mi comunicación, mi lenguaje no verbal. Este versículo no lo expliqué bien, yo creo que la próxima vez puedo mejorarlo. Y eso es una responsabilidad que todos nosotros como comunicadores tenemos, el de ir mejorando cada vez más. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Clarito? ¿Sí? Perfecto. Genial. Punto número 5. Entrega un mensaje práctico. Punto número 5. Mensaje práctico. Las personas necesitan aprender de la Escritura, pero lo mejor de todo, más que aprender, necesitan aplicar las Escrituras. Y si yo como pastor paso un montón de tiempo de mi predicación hablando del tabernáculo o hablando de los detalles del arca de Noé o hablando de un montón de información, pero no le ayudo a las personas a aplicar
a poner en obra lo que estoy hablando, entonces estoy entregando solamente información, pero no estoy predicando, no estoy haciendo un llamado a la acción. Entonces, como pastor, como pastora, como líder, que mi predicación sea práctica es esencial, porque si no, ¿de qué sirve lo que estoy predicando? A veces hay predicadores que hablan todo el rato del desierto, de la nube, del pueblo de Israel, excelente, ya, ok, oremos. Y yo digo, bueno, ¿y esto de qué me sirve? Ok, ¿cómo lo aplico? ¿De qué me sirve saber las medidas del tabernáculo si no tengo ninguna aplicación para mi vida? Entonces es necesario que digamos o incluyamos ciertos puntos que sean un llamado a la acción. Bueno, de la manera en que Dios diseñó un tabernáculo, Dios diseñó tu vida para que como en el tabernáculo habitaba la presencia de Dios, en tu vida habite la presencia de Dios. No sé, algún tipo de conexión tenemos que entregarle a la persona, algo práctico para que puedan hablarle y predicarle. Recuerdo que mi pastor Brian en Australia nos decía algo muy importante que nunca se me ha olvidado. No le prediques al domingo de la persona, predícale al lunes de la persona. En otras palabras, el domingo estamos conectados, estamos en el servicio, wow, y todo es espectacular. Y a veces creemos que toda la semana va a ser así, pero viene un lunes y el lunes tengo que hablar y aplicar las verdades que aprendí el domingo. Entonces es necesario que apliquemos la palabra, porque si no es netamente conocimiento. Y no es malo el conocimiento, yo amo el conocimiento, pero tengo que más amar a Dios más que el conocimiento. ¿Cómo hacemos un mensaje práctico? Gracias por esa pregunta. Usualmente los mensajes prácticos incluyen algunos puntos, pero esos puntos tienen que ser enfocados a la acción, ¿ok? Podemos hacer el mensaje práctico incluyendo acrónimos o palabras que formen otras palabras que sean fáciles de recordar. Usualmente la triada con 3 puntos hace que las personas recuerden, no van a recordar todo el mensaje, pero sí van a recordar 3 puntos o 2 puntos. Tengo que hacerme la pregunta, ¿mi mensaje es tan práctico y tan sencillo que lo podría aprender y entender un niño, así como lo podría entender un anciano? Es necesario hacerme esa pregunta. El predicador John Leaf una vez dijo, la predicación no solo es la explicación de la escritura, también es la aplicación de la escritura. Y es necesario, porque tenemos que hacer el mensaje lo más simple posible, pero sin perder la profundidad, que es lo que Jesús nos enseña. Preguntas de reflexión en el punto número 5. ¿De qué manera la iglesia puede aplicar durante la semana lo que estoy diciendo? ¿De qué manera pueden aplicar lo que yo estoy predicando? ¿De qué manera ellos pueden usar lo que yo les estoy diciendo durante la semana? ¿Sí? ¿Qué tan práctico es mi mensaje? ¿Lo podría entender un niño y lo podría explicar a otro niño? ¿Les ha pasado que de repente uno no va al servicio o no se conecta al servicio y uno dice, oye, ¿de qué predicaron? No sé. Bueno, no queremos que las personas que nos escuchan digan, no sé. No, queremos que nos digan, sí, mira, en realidad hoy día estuvimos hablando acerca de la importancia del tabernáculo y cómo se refleja en el Nuevo Testamento con nuestras vidas. Interesante. Ahí hay una frase, ¿me entienden? Finalmente, otra pregunta quizás que puedes hacerte es, ¿mi mensaje, mi enseñanza o lo que estoy entregando entrega información o es un llamado a la acción? Y es importante, ¿ok? Punto número 6, y ya me quedan poquitos puntos, ya estoy terminando. Espero no haberte aburrido, espero haber sido lo más dinámico posible y si no fui tan dinámico y no fui muy claro, mil disculpas, estoy tratando de aprender igual que todos nosotros. Punto número 6, creo que es súper importante. El punto número 6 creo que es el más importante de todos, que tu mensaje sea cristocéntrico. Punto número 6, mensaje cristocéntrico. La Biblia no se trata de Moisés, no se trata de Pablo, no se trata de Daniel, de Salomón. Todos ellos fueron destellos imperfectos de lo que sería la llegada del perfecto Hijo de Dios. Muchas veces hay predicadores, pastores, maestros, evangelistas que hablamos todo el día de Salomón. Uy, Salomón acá, Salomón acá. Pablo, uy, Pablo. Y son más paulistas algunos que hablan de Cristo. Qué miedo eso, ojo con eso. Y hablamos de Pablo pero no hablamos de Jesús. Y ahí se nos olvida algo, iglesia. Porque nuestra Biblia se trata de Jesús. Jesús está desde el Génesis al Apocalipsis. Jesús no aparece en Mateo. Jesús es eterno. Jesús no nació en un pesebre así como que de repente nació y apareció. Jesús siempre ha estado. Se encarnó en el pesebre, que es diferente. Pero ojo con eso. Hay
predicadores que hablan todo un mensaje y nunca mencionan a Jesús. Si de eso se trata el cristianismo, Cristo. Entonces, si voy a predicar y me voy a poner a hablar de David, seamos como David, iglesia, seamos como Cristo. Si David pecó, Cristo no. Entonces, el que es un símbolo para mí y el que es mi modelo a seguir no es David, no es Saulo, no es Pablo, no es Daniel, no es Salomón, no es Pedro, es Cristo. Iglesias, por favor, seamos más cristocéntricas. Por favor, Cristo se los agradecerá, se los prometo, en serio. Tenemos que ser más cristocéntricos como iglesia. Nuestra iglesia no puede girar en torno al apóstol, no puede girar en torno al obispo, no puede girar en torno al pastor, no puede girar en torno al profeta ni al maestro. Todos ellos han sido, de acuerdo a lo que dice Efesios, han sido puestos por Dios para capacitar al pueblo, para santificar, para ayudar a la iglesia. Santificar en el sentido de guiarlos a la santidad, a eso voy. Entonces, iglesia, ojo con eso. Ojo con hablar tanto de otros personajes que se nos olvida mencionar a Jesús. Nuestra Biblia es y se trata y siempre será, y la vida del cristiano siempre será acerca de Jesús. Él es el camino al Padre, Juan 14:6. Hello, no es Pablo. ¿Ok? Valoramos a cada uno de ellos, pero Cristo al final del día es el que muere en la cruz, ¿sí? Entonces es importante que nuestros mensajes sean cristocéntricos. Si quieres hablar acerca de Noé, si quieres hablar acerca de Adán, de quien sea, perfecto, pero conéctalo con Jesús. Es importantísimo, no se nos puede pasar eso. Hay un montón de versículos bíblicos que tengo para entregarte, pero por tiempo quiero ser súper responsable y ocupar bien mi tiempo, pero este material, todo con detalle, va a estar en nuestra plataforma, ¿ok? Es la herramienta número 14 de Avanza Network, así que la vas a poder descargar después, así que tranquilos. Mira lo que dice el libro de Lucas 24:27, en la versión Palabra de Dios para Todos. Lucas 24:27, mira este detalle que dice. Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito de él en las Escrituras. Todo lo que había sido escrito de Jesús en las Escrituras, empezando por el libro de Moisés hasta los profetas. ¡Wow! O sea que de los libros de Moisés, Pentateuco, los profetas, todo trata de Cristo. Ojo con eso, ¿sí? Las iglesias que más están creciendo en el mundo son las cristocéntricas. Ojo con eso. Un detalle no menor. Punto número 7. Punto número 7 de una predicación efectiva. Anima y edifica a los creyentes. Hemos sido llamados para animar, para bendecir, para edificar la iglesia. Pastor, pastora, líder, recuerda, hay personas que han tenido una semana del terror. Del terror. Los despidieron del trabajo, se contagiaron con COVID, no tienen un montón de cosas, les faltan recursos y llegan a la iglesia y más encima en la iglesia les decimos, eres el peor gusano, eres lo más pecador que... Ok, animemos un poquito a la gente, ¿no? Hagámonos un favor y animemos al pueblo de Dios. Para eso hemos sido llamados. No estoy diciendo, y lo que hablaba en el taller del otro día con el equipo, no estoy diciendo que no confrontemos a la iglesia con el pecado o con la verdad. Lo tenemos que hacer. Pero si voy a mencionar al pecado, que es la enfermedad, tengo que asegurarme de hablar de la medicina, que es Cristo. Tengo que mencionar a Cristo. Si voy a hablar tanto del pecado, tengo que hablar de la gracia de Dios. Hay iglesias que hablan más del diablo, más del pecado, más de Satanás y ensalzan a Satanás y lo mencionan a cada rato. Y vuelvo a decir, hablemos de Cristo. Cristo es la solución. Cristo es la respuesta. La gracia es la respuesta. El perdón es la respuesta. El Espíritu Santo es la respuesta para este mundo. Ojo con eso. Es necesario. Es necesario. ¿Sabes? La Biblia dice en el libro de Efesios 4, del 11 al 12, y menciona a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, a los profetas, a los pastores, y dice que han sido designados para capacitar y edificar a los santos, al pueblo de Dios. Vale decir que todos estos 5 dones ministeriales están al servicio del pueblo de Dios, y no el pueblo de Dios al servicio de ellos. Ojo con eso. Estoy rompiendo algunos moldes y esquemas, perdón. Si me quieren funar, bueno, vayan a la Biblia, ahí está, estoy tomando todo de la Escritura. Pero ojo con eso. Estamos nosotros para capacitar al pueblo, para edificar al pueblo y no para que el pueblo me sirva a mí. Yo soy un servidor de la iglesia. Ojo. Y ¿saben lo que les quiero decir? Es que el propósito de la Escritura no es humillar a la gente, no es
golpearla porque así me enseñó mi papá. Y no es golpear, no es humillar a la gente con la Biblia. El propósito de la Escritura es animar, es edificar, es levantar. Es hablar de una segunda oportunidad. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántas veces dice el Salmo 103 que no hemos sido castigados de acuerdo a lo que merecíamos? Hemos sido, al contrario, abrazados por el perdón de Dios. Bueno, eso es lo que el mundo necesita escuchar. Entonces, pastores, a todos aquellos que les gusta hablar tanto del pecado, tanto del diablo, ¿les puedo dar un consejo? Sería genial que pudiéramos hablar así de la misma manera y énfasis de Jesús. Así de la misma manera y énfasis de la gracia de Cristo, porque es eso lo que nos va a levantar. Es eso, ya sabemos que somos pecadores. La gente ya sabe que va rumbo al infierno. La gente ya sabe que es pecador. ¿Qué te parece si mejor les damos también la respuesta? Les damos una ruta para encontrarse con Cristo y los encontramos y le ayudamos a que puedan conectarse con Jesús. Esa es nuestra pega. Entonces, que nuestros mensajes edifiquen y animen a los creyentes. Pregunta de reflexión: ¿de qué manera mi predicación confronta con la verdad, pero abraza con la gracia? Segunda pregunta: ¿cómo puedo animar y capacitar a otros a través de mis predicaciones? ¿Cómo los puedo animar? Es interesante. Y ya estoy casi terminando. Punto número 8. Clave número 8 para una predicación efectiva: el tiempo es oro. Es importante. El tiempo es oro. Vivimos en una sociedad que cada vez valora más su tiempo. Debemos ser precisos a la hora de emplear el tiempo asignado para el mensaje que tenemos. Algunos estudios, como te decía, señalan que la capacidad de atención, de retención de un adulto es de 20 a 30 minutos. ¿Para qué voy a estar predicando 1 hora y media si después de 30 minutos la gente ya la perdí? Entonces, es necesario ser intencionales con nuestro tiempo. Si voy a contar un testimonio, bueno, serán 3 minutos, 5 minutos, pero no va a ser 3/4 de hora de un testimonio. Al final del día es la palabra la que nos va a alimentar, es la palabra la que nos va a revitalizar, es la palabra de Dios, no es solamente mi testimonio, no es solamente una introducción. De repente hay introducciones de algunos pastores y predicadores que duran 30 minutos de introducción, bueno, y después de 30 minutos, bueno, ahora vamos a la palabra. Amigo, amiga, ya perdimos a la audiencia, tengo que ser efectivo con mi tiempo. Ay, pastor, pero ¿qué pasa si alguien quiere? ¿Y qué pasa si el Señor? Sí, si el Señor nos toma, genial, y Él lo puede hacer, y no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que el Señor me puede tomar y van a pasar a lo mejor un montón de cosas y manifestaciones, pero a lo mejor no es todos los domingos, no es todas las veces. Ya el resto de las veces tengo que ser ordenado, tengo que ser responsable con la gente. ¿Qué pasa cuando a ti te hacen esperar 30 o 40 minutos para que te atiendan? ¿Qué pasa cuando tienes que esperar 2-3 horas para que para que recién pases a la fila y te atiendan? ¿Qué pasa cuando vas a un restaurante y después de 3-4 horas te atienden? Yo creo que no aguantamos ni media hora y empezamos ya a mirar porque, exacto, lo mismo pasa en la iglesia. Cuando las personas, yo invito a un amigo y le digo que mi servicio es a las 11 y es 1/4 para las 12 y todavía no hemos empezado, eso es una falta de respeto y tenemos que cambiar la cultura en Chile y en Latinoamérica, porque la gente valora su tiempo. No, es que yo tengo el hábito. Bueno, tenemos que cambiar el hábito entonces, porque es una falta de respeto no comenzar a tiempo y no terminar a tiempo. Lo mismo con el mensaje. No, es que 2 horas de mensaje, sí, pero el Señor también puede hablar lo que habla en 2 horas, también lo puede hablar en 30 minutos, también lo puede hablar en 15 minutos. El Señor es Dios. Entonces, pastores, pastoras, yo sé que a todos nos encanta compartir la palabra y hablar, créanme. He estado hablando todo este rato, me encanta hablar. Pero tampoco puedo darte un taller de 2 horas, porque yo sé que en unos minutos más ya te voy a estar perdiendo. Así es. De hecho, ya voy en 33 minutos. ¡Qué miedo! Entonces ya voy a cerrar. Entonces es necesario. Mi pastor Brian en Australia nos dice algo que siempre me llama mucho la atención. Dice: sé buen administrador del tiempo de las personas. Las personas confían ese tiempo para ti. Admínistralo bien. Punto número 9. Ora. Súper importante. Si no hay oración en una predicación, no hay poder. Y si no hay poder, no hay transformación. Es necesario que podamos orar y podamos realmente contar con el respaldo de Dios. Me gusta lo que dice Charles Spurgeon. Todas nuestras bibliotecas y nuestros estudios no se comparan con nuestras habitaciones. ¿Por qué? Porque es en nuestras habitaciones cuando oramos en secreto, cuando crecemos, cuando nos fortalecemos y cuando prevalecemos en la oración privada. Es necesario. El momento de la oración es clave
Es muy clave para que nosotros al buscar al Señor no hablamos lo que yo quiero, hablamos lo que Dios quiere. Hablamos lo que Él quiere. Yo soy un portavoz. No es que yo es mi predicación, no, es lo que Dios quiere decir a través de mi vida. Y finalmente, punto número 10, y con esto cierro. Conoce bien tu Biblia. Hello. Creo que es súper importante. Creo que es el detalle más importante. Charles Spurgeon, nuevamente el príncipe de los predicadores, dijo una vez: visita muchos libros, pero vive en la Biblia. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que familiarizarnos con la escritura. Es nuestra guía, es nuestro mapa que nos lleva a destino. Lee diferentes versiones. Yo trato de tener la versión, tengo la PDT, tengo la versión El Mensaje, que es más poética, está en inglés, pero ya viene en español, vamos que se puede. Tengo la versión, trato de tener la NBI, la versión 60, trato de comparar diferentes versiones, qué es lo que dice una, qué es lo que dice la otra. Tengo que familiarizarme con el texto. Tengo que familiarizarme con el contexto histórico-cultural. Las personas dicen, la Biblia dice, y predican, la Biblia dice, sí, pero ¿cuándo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Dónde lo dice? Sí, porque es fácil tomar un versículo, pero ¿lo estoy aplicando en contexto? ¿O estoy agarrando un versículo y porque puedo hacer hablar a la Biblia lo que a mí se me ocurra, honestamente? Porque tomo versículos, como dice el dicho, saco un texto fuera de contexto para un pretexto. No puede ser. Necesito familiarizarme con la Biblia. La gente a la que estamos alcanzando y predicando tiene la información acá. Pueden compartir y pueden ver realmente si lo que yo estoy hablando es cierto o no. Van a la Google y van a ver si es que yo estoy mintiendo, ¿no? Entonces, tengo que realmente familiarizarme con la Escritura. ¿El versículo que estoy predicando aplica de Génesis y Apocalipsis o es situacional, para una situación específica? Es necesario hacer esa pregunta. ¿Conozco realmente por qué se escribió el texto? ¿A quién se escribió el texto? ¿Se escribió para Israel en el desierto? ¿Estamos en el desierto en estos momentos? ¿O estamos en nuestras casas? Tengo que hacer todas esas preguntas y decir, ok, ¿cómo esto me puede ayudar en mi crecimiento cristiano? En mi caminar con Dios. Para allá va la cosa. Entonces es necesario que nos familiaricemos, ocupemos herramientas. En la antigüedad me acuerdo que había que ir a una biblioteca o los que tenían algunos libros y tenían que... Hoy tenemos un montón de millones de libros acá, en nuestro celular, en nuestro computador. Si puedes acceder a plataformas como Logos, por ejemplo, hay millones de libros por una suscripción que ellos tienen. Y tenemos que familiarizarnos con las herramientas que tenemos. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra predicación sea efectiva y que podamos llegar al corazón de las personas, no solamente al intelecto, no solamente a la mente, no solamente acá, sino también acá. ¿Sabes? John MacArthur dice, ninguna profesión tiene un potencial tan alto de responsabilidad como la del predicador de la palabra de Dios. Es necesario. No predicamos autoayuda, predicamos el poder de Dios. Predicamos, no predicamos mensajes motivacionales, solamente, descubre el campeón que hay en ti. No, hablamos también de Cristo, porque Él es el que nos da la fuerza. El Espíritu Santo. Esto no es autoayuda. Si fuera autoayuda, le entregamos un libro de autoayuda a cada persona y que se arregle su vida. Estamos hablando de la palabra de Dios. Tengo que familiarizarme con ella. Es ella la que destruye argumentos. Es ella la que le da libertad a los cautivos a través del Espíritu de Dios. Entonces es necesario, pastoras, líderes que nos están escuchando, familiarizarnos con la Escritura. Pregunta de reflexión. ¿Estoy actualizando mi conocimiento bíblico o me quedé solamente con lo que aprendí en el instituto? ¿Estoy constantemente tomando algún curso? ¿Estoy leyendo algún libro? ¿Estoy estudiando la Escritura o la estoy leyendo? Es diferente. Es necesario. Finalmente, iglesia, pastores, todos líderes, los que nos están escuchando, estamos queriendo alcanzar a la generación de hoy. Y es nuestra responsabilidad, iglesia, pastores, hacer que nuestras predicaciones sean efectivas. Sin el poder de Dios no podemos lograrlo. Esperamos que el Señor te siga ayudando y si hay algo que podamos hacer por ti, por favor, no dudes en contactarnos y visita nuestra página www.avanza.network. Que Dios te bendiga. Bendiciones.